En el día de hoy, con la ayuda de Dios, la dirección del Espíritu Santo, vamos a continuar considerando, como ya señalé, la tentación de nuestro Señor, Salvador Jesucristo, como nos es narrada en el Evangelio de Lucas, versículos del 1 al 13 en particular. En la tarde de hoy, los primeros 4 versículos. Esos 4 versículos nos dicen de esta forma: Jesús, lleno del Espíritu Santo, en control absoluto del Espíritu Santo que había descendido de él previamente en el evento que conocemos como el bautismo de Cristo, bajo el ministerio de Juan el Bautista, evento que provoca que el Padre Celestial, ante la obediencia total de su Hijo y también de Juan el Bautista, que no quería bautizar de primera intención a Cristo, el Padre se complace tanto con lo que acontece en ese bautismo que desde sus mansiones celestiales habla y dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo gran complacencia. Luego de ese evento nos dice la Escritura que Jesús, lleno del Espíritu Santo, controlado por el Espíritu Santo, saturado por el Espíritu Santo, volvió del Jordán, donde había sido bautizado, y fue llevado por ese Espíritu Santo al desierto. No fue a un balneario, no fue a un centro de vacaciones, no fue a unas montañas, no fue a un lago, fue al desierto, lugar totalmente inhóspito. Fue llevado ahí conforme al propósito de Dios. La forma en que Cristo no tenía necesidad alguna de ser bautizado, y en el plan de Dios, Dios quiso que Juan el Bautista lo bautizase. Tampoco era necesidad de ninguna forma que Cristo experimentase lo que experimentó, pero dentro del plan de Dios, para que el propósito de Dios se realizase, era imprescindible que esto aconteciese. Fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Este evento se narra también en Lucas, mejor dicho, en Marcos y en Mateo. Nos dice la Escritura que durante esos 40 días no comió de ninguna forma, y pasados los cuales los 40 días tuvo hambre. Cristo está en ayuno conforme al plan de Dios por 40 días, y cuando llega la culminación de ese periodo de ayuno y asumo también de oración y comunión con el Padre, entonces es objeto de la tentación del enemigo. Versículo 3. Entonces el diablo, Satanás, el engañador, el rey de toda mentira, padre de toda mentira, el calumniador, el adversario, el enemigo, la serpiente. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, como vimos la vez pasada, lo que en realidad le dice es: ya que tú eres, dado el caso de que tú eres el Hijo de Dios, ya el Padre lo había declarado, como dije hace un momento, días antes en el evento del bautismo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Si eres el Hijo de Dios, o ya que eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en
pan, como hijo de Dios, la capacidad te sobra para decirle a una piedra en particular que se convierta en un pedazo de pan. Jesús, respondiéndole, dijo, escrito está, haciendo utilización o utilizando, mejor dicho, ese gran repositorio que él tenía de la santa palabra de Dios. Sabía qué porción bíblica necesitaba sacar para contestar y derrotar al enemigo. Le dice Cristo, escrito está, citando Deuteronomio 8:3, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra de Dios. En el momento en que el hombre no tenga pan físico para comer, será capaz de vivir por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios debe tener prioridad en nuestras vidas por encima de cualquier pan físico, alimento físico y todas las cosas que pueden añadírsele, como vamos a ver en la tarde de hoy. Así que vamos a continuar considerando esta tentación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en el desierto. La semana pasada nuestra predicación giró en torno a la necesidad que cada uno de nosotros tenemos de tener siempre presente que nuestro enemigo, el diablo, Satanás, Lucifer, la serpiente, calumniador, engañador, padre de toda mentira, la necesidad que tenemos cada uno de nosotros de tener presente que nuestro enemigo, el diablo, es the master of deception, el maestro de todo engaño y el Señor, the Lord of the Rings, no, the Lord of Deception, el Señor del engaño. Esa es una realidad que necesitamos cada uno de nosotros tener presente. La porción bíblica que leímos al comienzo de nuestro culto en 1 Corintios capítulo 12, versículos del 1 al 13, es una clara indicación de que precisamos cada uno de nosotros estar pendientes en todo momento a el hecho o tener presente de que aquí hay un maestro de engaño, aquí hay un señor de engaño que lo que utiliza es engaño por engaño y engaño y engaño y es excelentísimo engañando. Por eso Pablo dice que el que se cree que esté firme, mire que no caiga. Mantén tus ojos abiertos, como decimos en nuestra iglesia, en la cultura de nuestra iglesia, ojo al pillo. La semana pasada, mientras estudiábamos la palabra, entre otras cosas, vimos la verdadera identidad de nuestro enemigo, el diablo, Satanás. Vimos, entre otras cosas, que Satanás es un enemigo real. Amén. No es una figura de nuestra imaginación o la imaginación de Cristo. Es real. Es un engañador mortal. Su engaño resulta en muerte. Dijimos que es un creyente genuino, pero no en el sentido de la salvación. Creyente en el sentido que creía en la deidad de Cristo. Creí en la deidad de Cristo, ya que tú eres el Hijo de Dios, y que creía también en la autoridad de la palabra de Dios. Era un verdadero creyente en esos sentidos. No se sometía o él reconocía la autoridad de la palabra de Dios, aunque no se sometía a la autoridad de la palabra de Dios. En ese sentido era un verdadero creyente. Era un hacedor de milagros. En aquel entonces y en el día de hoy, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, sacamos demonios, profetizamos, hicimos sanidades. Yo les diré, Cristo hablando, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí.
Cristo habla en ese contexto de personas que no son parte de su reino, que son parte del reino de maldad, que pueden realizar toda esta clase de milagros. Al final del tiempo, el anticristo, el falso profeta y sus demonios también, como leímos la vez pasada, podrán hacer toda clase de milagros. Por lo tanto, ojo al pillo, TBN, distintas iglesias donde vemos personas haciendo supuestos milagros. Recordemos que no todo lo que brilla es oro. Amén. Por último dijimos que Satanás es un enemigo derrotado. Y que en el momento en que cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo, hemos experimentado el nuevo nacimiento, la victoria de Cristo sobre el pecado, la tentación, el diablo, la muerte, se convierte en nuestra victoria. ¿Alguien dice amén, aleluya? Y de la misma forma, en ese momento, en nuestro nacimiento, cuando el Espíritu Santo viene a residir permanentemente en el creyente, que es permanentemente porque no sale del creyente, en ese momento el poder de Cristo sobre el pecado, la muerte, la tentación, Satanás y todo lo que sea, se convierte en nuestro poder. Alabado sea el nombre del Señor. Eso está detrás del hecho de la necesidad de reconocer de que este es un enemigo que es peligroso, es real, conoce la Escritura mejor que cada uno de nosotros juntos, tiene el potencial de hacer milagros sobrenaturales, pero después de todo es un enemigo derrotado. Yo quiero que comencemos en la tarde de hoy escribiendo algo en sus notas, y como le dije la vez pasada, sugerencia es que tengan un lapicero a la mano, por favor, algo para escribir y tome algunas notas. No es mucho lo que vamos a escribir, pero lo que vamos a escribir es significativo. Y no solamente tiene importancia teológica o doctrinal para nosotros, tiene gran importancia en nuestro diario vivir. Tiene gran importancia al momento de nosotros decidir qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer. Qué es correcto y qué no lo es. Qué es aceptable, qué no es aceptable. Escriba esto. El enemigo más peligroso es aquel que viene camuflajeado. Primeramente como un mensajero de paz. Segundo, que viene camuflajeado como un proveedor de prosperidad. Y tercero, que viene camuflajeado como un restaurador de esperanza. Son tres verdades que tienen aplicación a nuestra vida individual, a nuestra vida familiar, a nuestra vida matrimonial y a nuestra vida como ciudadanos de un país. Repito, el enemigo más peligroso es aquel que viene camuflajeado. Sabemos que Satanás es the master one, el que mejor se camuflajea. Viene camuflajeado como un mensajero de paz, porque no hay persona que no se acomode y reconozca como algo bueno la paz. Camuflajeado como un proveedor de prosperidad. No conozco a nadie que deteste la prosperidad. Y viene restaurado como un restaurador de esperanza. Lo peor que le puede pasar a un ser humano es que pierda la esperanza. Usted puede soportar toda la adversidad, toda la aflicción, todas las pérdidas, todos los ataques que puedan venir a su vida mientras usted tenga esperanza. Y como individuos, y como esposo, y como esposa, y como padres, y como madres, y como ciudadanos que aman una patria o lo que sea, una de las cosas que son necesarias para nosotros es no perder la esperanza de que las cosas pueden cambiar y pueden mejorar. ¿Alguien dice amén? All right. Now, con eso en mente, sea paciente conmigo. ¿Cuántos están dispuestos a ser pacientes conmigo?
Right. Pregunto nuevamente. How many of you are willing to be patient with me today? Can I see your hand? All right. Okay. Sea paciente conmigo mientras hago esta introducción. Es un poquito larga, pero es necesaria hacerla. A la luz de lo que acabamos de decir y a la luz de que nuestro enemigo no es la figura esa horrorosa con cuernos, rabo largo, que comienza a ser descrita de esa forma en la Edad Media por pintores y escritores que tenían una teología bastante acertada porque creían que Satanás era un enemigo real y que sabían y creían lo que la Escritura señala acerca de Satanás y sus orígenes y de cómo es el orgullo de él, el deseo de ser adorado, de ser alabado, como Dios es, lo mueve a pecar contra Dios, que resulta en que no haya espacio ya para él ni sus demonios en el cielo, como esos pintores, como esos escritores en la Edad Media deciden proyectar la imagen en sus pinturas de Satanás de tal forma que puedan ridiculizarlo lo más posible. Y por eso es que comienzan a pintar a Satanás en las formas tan horribles y tan grotescas que nosotros conocemos a través de las pinturas, imágenes que se han ido transfiriendo de generación en generación y todavía en el día de hoy hay personas que piensan que Satanás es de esa forma, cuando la Escritura nos dice que no es de esa forma. Él es un gran camuflajeador, se camuflajea como un mensajero de paz, como alguien que va a traer prosperidad en tu vida. Abandona lo que Dios dice, haz lo que yo te digo y tú verás cómo la cosa va a mejorar. Tú verás cómo vas a conseguir el trabajo. Olvídate de lo que Dios dice, de que el día del Señor, yo trabajo cualquier día, pero menos el día del Señor. Olvídate de eso y tú verás el trabajote que yo te voy a conseguir y cómo la cosa va a mejorar. Y cómo vas a poder echar para adelante, y cómo vas a poder conseguir tu carro, y cómo vas a poder tener tu apartamento. Y todo ese sinnúmero de cosas. Olvídate de lo que Dios dice, esa fe de que servirle a Dios, de creer en a Dios. Escúchame a mí, tú verás como la esperanza, tú estás por las cunetas, tú estás que no te estás deprimido, deprimida, se te acabó la fuerza, te acabó el ánimo, el empuje. Escucha lo que yo te estoy diciendo, cree en ti, cree en lo que tú puedes hacer. Tú verás cómo la cosa va a cambiar. Ese es el mensaje de Satanás, viene camuflajeado. Ahora con la introducción. Ese fue el caso con lo que sucedió en Alemania en los años 30. Después de la Primera Guerra Mundial, la economía de ese país, Alemania, estaba por el suelo. Y la gente estaba desesperada en espera de un líder que arreglara las cosas. Desesperada en espera de un líder o alguien que pudiese reabrir las fábricas que habían sido cerradas. Desesperadamente esperando por un líder que pudiera acabar con el desempleo rampante. Decía, desesperadamente esperando de un líder que pudiese resistir la expansión del comunismo que estaba existiendo en toda Europa en ese momento. Los alemanes desconocían que ese líder libertador venía de camino en la persona de un joven que aspiraba primeramente a ser pintor y que de la noche a la mañana se había convertido en un activista político y agitador. Ese joven había estado ascendiendo a través de las filas del Partido Socialista Nacional, mejor conocido como el Partido Nazi. Por años,
Ese revolucionario desconocido secretamente había estado conspirando cautelosamente y maniobrando para asumir el poder del gobierno alemán, que en ese momento estaba desmoronado. En ese momento de gran crisis nacional es que Adolfo Hitler aparece en el horizonte alemán y en el llamado Führer el pueblo alemán encuentra la personificación de todo lo que había deseado. En él encuentran la personificación de un mensajero de esperanza, de un restaurador de confianza, de un productor de prosperidad. En el Führer, la época de oro de Alemania había llegado, pensaban ellos. La historia nos dice que el pueblo alemán recibe, abraza al nuevo Mesías con la fanfarria que merece o que es digna de un rey. La popularidad de este Mesías falso, Hitler, en ese momento no aceptaba rivales, no tenía rivales de ninguna clase. En esos años, muy pocos alemanes comprendían el carácter verdadero de ese diablo disfrazado que se camuflajeaba primeramente, como él mismo se autodenominaba, como un Mesías de paz, cuando en realidad era un ángel caído y era un ángel de muerte. Cuando en realidad era un gobernante despiadado, cuando en realidad era un maestro en el arte de la manipulación, cuando en realidad era un déspota demoníaco, cuando en realidad era un tirano obsesionado con destruir el pueblo judío, cuando en realidad era un dictador poseído por Satanás que intentaba aplastar el mundo. La historia también nos dice que con una oratoria jamás escuchada, las palabras de Hitler hipnotizaban las multitudes, manteniéndolas cautivadas con promesas de un futuro mejor, promesas de un regreso a la grandeza alemana de años atrás. Pero todo eso era una gran mentira. Trágicamente, Alemania se había tragado el mortal anzuelo del engaño de Hitler, completamente inconsciente del peligro eminente. La historia también nos dice que en cuestión de unos años, las verdaderas intenciones de ese malvado dictador fueron desenmascaradas. Pero para ese entonces ya era demasiado tarde. La triste realidad fue que mientras pensaban que estaban siguiendo al Mesías hacia el prometido milenio de prosperidad, el pueblo alemán realmente habían estado cavando su propia tumba. Adolfo Hitler les prometió el cielo, pero les entregó un infierno. Les ofreció vida, pero les dio muerte. Les habló de salvación, pero los llevó a la destrucción. Ahora bien, no es así como precisamente Satanás nos engaña. Con engaños deliberados, con intenciones intencionalmente escondidas, ese enemigo de nuestras almas busca aprovecharse de nosotros con sus mentiras.
Y cada uno de los que estamos aquí, empezando por mí, estamos ahí en su lista. Y no hay un día, no hay un momento en que no esté lanzando dardos en dirección nuestra para tentarnos y engañarnos. Algunos de esos dardos están inflamados y están tan llenos de veneno que en el momento en que caen y penetran en nuestro cuerpo, inmediatamente sentimos sus efectos. Pero hay otros dardos que son bien sutiles, pero que tienen el mismo efecto nefasto en nuestras vidas. El que tenga oídos para oír, nuestro Salvador decía que escuche lo que la palabra de Dios dice. Con cada una de sus tentaciones, Satanás, el calumniador, el padre de toda mentira, promete paz y prosperidad, pero al final del camino lo que trae es muerte y destrucción. Mi intención es compartir con ustedes una enseñanza bíblica que sea fiel a lo que la palabra de Dios dice. Deseo de mi corazón es que cada uno de nosotros podamos tener un entendimiento bíblico, teológico, doctrinal, correcto de Satanás, de la tentación, de la victoria que tenemos en Cristo ya sobre este enemigo. Pero más que ninguna otra cosa, lo que yo le clamo al Señor es que en alguna forma abra los ojos del entendimiento de cada uno de ustedes, de forma tal de que puedan ver en su diario vivir, en las decisiones que toman, en las acciones que toman en sus hogares, sus prioridades, como este enemigo de nuestras almas que viene camuflajeado como con todas estas cosas que dijimos, y su finalidad primaria es destruir nuestras vidas. Nuestras almas no las podrá destruir porque nosotros estamos en Cristo Jesús. Pero nuestra vida en este lado de la eternidad necesariamente no será la vida abundante que Cristo tiene preparado para nosotros, a menos que nosotros estemos conscientes de que es un enemigo real, un engañador mortal, y que siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo utilicemos los recursos que Dios ha predispuesto para nosotros para poder tener victoria sobre Él. La palabra de Dios enseña que Satanás es un león rugiente, el cual se camuflajea muchas veces como un ángel de luz. Eso no lo dije yo, eso no lo dijo el pastor Marcel, eso no lo dijo el pastor Willis, eso no lo dijo MacArthur, eso no lo dijo Spurgeon. Eso lo dice Dios en su santa palabra. ¿Qué es la clave? Cada vez que Satanás ataca a Cristo, tienta a Cristo en estas tentaciones, 3 tentaciones ahí en el desierto, inmediatamente después de la respuesta de Cristo, Él arranca y se va. Lo deja aquí. No tiene respuesta, no contrarresta la respuesta de Cristo, porque para la respuesta de Cristo, que es la palabra de Dios, no hay forma de contrarrestar eso. Escuche. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Es un león rugiente. Segunda de Corintios 11:14 nos dice, y esto no es sorprendente, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Ahí tenemos. León rugiente viene a destruir, pero se presenta como un ángel de luz. Alguien que viene con la intención de traer prosperidad, bienestar, esperanza, seguridad a la vida de las personas. Como señalamos la vez pasada, el apóstol Pablo nos llama a discernir espiritualmente. Y como mencionamos también la vez pasada, y volvemos a hacerlo en este momento porque es altamente importante, el deseo de vengarse, el no perdonar, son parte de las acechanzas del diablo.
En 2 Corintios 2:11 esto es lo que dice. Para que Satanás no saque ventaja. Para que Satanás no saque ventaja, obviamente, por sí solo esa expresión no tiene mucho sentido, porque obviamente indica que algo hay que hacer para que Satanás no saque ventaja, y lo que hay que hacer es perdonar. Lea el contexto después en su casa y se dará cuenta. Para que Satanás no saque ventaja alguna sobre vosotros, porque nosotros no ignoramos sus maquinaciones. Así que sin lugar a dudas, si vamos a derrotar al enemigo, ¿cuántos quieren derrotar al enemigo? Pero es que es un enemigo derrotado, ¿verdad? Un enemigo derrotado, pero para experimentar esa victoria en la vida de nosotros, hay algunas cosas que son, se requiere de nosotros siguiendo el ejemplo de Cristo. Amén. Si vamos a derrotar al enemigo y vamos a vivir victoriosamente, tenemos que aprender a reconocer sus mentiras cuando las escuchemos. Mentiras que en gran medida son las mismas mentiras que le dijo a Cristo hace 2000 años atrás. Escriba esto en sus notas, por favor. En el día de hoy, cuando escuchamos la voz de Satanás, siempre será por medio de uno de sus portavoces. ¿Escribió portavoces? Gracias. ¿Quiénes son esos portavoces? Algún falso maestro, algún creyente carnal. Algún creyente carnal puede convertirse en portavoz de Satanás. O algún Pedro fue un creyente carnal en un momento que se convirtió en portavoz de Satanás. ¿Amén? ¿Amén? ¿No fue a Pedro que Cristo le dijo, apártate de mí, Satanás? Por las expresiones que acababa de hacer. O algún político o celebridad impía. Impío sabemos que es alguien que vive una vida que es contraria a la voluntad de Dios. Independientemente de que se declare como creyente o que vaya a una iglesia o lo que sea, pero su vida como tal es contraria a la voluntad de Dios. Terminamos señalando que nunca debemos olvidar que nuestro enemigo real es el adversario que se esconde tras bastidores. Él tiene sus portavoces, pero el enemigo real es el adversario, es el enemigo de nuestras almas, es el diablo, Lucifer, Satanás. Efesios capítulo 6, versículo 12, nos recuerda precisamente eso. Por eso nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. En otras palabras, nuestra lucha no es con seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En Lucas 4, versículos del 1 al 4, nuevamente vimos un ejemplo de eso. Permítame volver a leer esa porción bíblica. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días porque estaba ayunando. Y pasados esos 40 días mientras estaba ayunando, tuvo hambre física. Entonces el diablo en ese momento, después de los 40 días, le dijo, si eres hijo de Dios, ya que eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan, algo sumamente fácil para ti. Y Jesús respondiéndole, como dije hace un momento, metiendo la mano en su repositorio de pasajes bíblicos, sabiendo cuál pasaje aplicaba para tal o cual situación, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra de Dios. Satanás comienza su tentación en el desierto, en el versículo número 3, en el versículo 3, comienza su tentación en el desierto afirmando la verdad de la deidad de Jesucristo, pero astutamente tratando de tentar a Cristo a pecar. Una cosa importante, mire para acá, por favor.
Una de las cosas, de las verdades, de insights más importantes que usted y yo necesitamos reconocer es que Satanás en sus tentaciones, una de las cosas que hace es que mezcla la verdad de Dios con la mentira. Y la mayor parte de las veces comienza sus tentaciones introduciendo verdades bíblicas, inclusive la palabra de Dios, como lo hace aquí en este momento. Así que Satanás le dice, si eres hijo de Dios, o ya que tú eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. En otras palabras, le está diciendo esto, ya que tú eres el hijo de Dios, no te será difícil convertir esta piedra en un pedazo de pan, pues después de todo, tú eres Dios. Por otro lado, quizás usted haya pensado en lo mismo o quizás no. ¿Cuál era el problema en realidad para Cristo? ¿Dónde estaba el problema en convertir una piedra en pan? Si leemos un poquito más adelante, sabemos que muy pronto después de esto, Cristo convierte agua en vino. Los discípulos fueron entrenados a orar y pedirle al Padre, danos hoy nuestro pan de cada día. Eventualmente Cristo no solamente le diría una piedra que se convirtiera en pan, sino que Cristo toma 5 panes y 2 pescados y los multiplica. En Juan 6, 11 al 13 dice, esto se conoce como la alimentación de los 5,000. Tomó Jesús aquellos panes y después de dar gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. De igual manera hizo con los pescados, dándolos cuanto querían. Y cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. La pregunta entonces, de forma tal que podamos entender un poquito mejor lo que estamos considerando aquí en esta porción bíblica, sería, ¿cuál es el problema con la aparente, inocente petición de Satanás de que Cristo convirtiera una piedra en pan? La respuesta es que escondidos debajo de la superficie de esa petición hay, no son 6, son 5. All right? El título dice 5 engaños escondidos en la tentación. 6, pues no son 6, son 5. All right? ¿Todo el mundo está claro? All right. Originalmente eran 6, pero yo me di cuenta de que si hago los 6 salimos a las 4 de la tarde. Dejamos el otro para una próxima ocasión, ¿ok? Así que vamos a ver entonces 5 serios engaños escondidos en una simple tentación. Primeramente en sus notas, es el engaño que dice, si te hace sentir bien, haz lo que te dé la gana. Esa frase, haz lo que te dé la gana, simplemente un comentario de alcance, tengo que decirlo porque si no lo digo voy a explotar. Es una frase muy popular en mi país de origen en este momento. Es una frase que ha sido adoptada por las instituciones educativas, por las instituciones de promoción de distintos grupos, distintas cosas. Haz lo que te da la gana. Y la frase se proyecta en mi país de origen, Puerto Rico, como algo bueno, que cada persona puede hacer lo que le da la gana, que puede llegar a hacer lo que quiera hacer. Hay mucha mentira del diablo detrás de esa frase. Aquí vemos primer engaño escondido en esta tentación que vemos en el versículo 3. La tentación que se puede encerrar en esa frase, si te hace sentir bien, haz lo que te dé la gana. Es la tentación a seguir mis apetitos carnales. Escriba apetitos, por favor. Si eres hijo de Dios, y esta piedra que se convierte en pan. La tentación a seguir mis deseos carnales consiste en una apelación. Satanás apela
a que yo eleve los deseos físicos míos por encima de la búsqueda de lo espiritual. Lo físico es más importante que lo espiritual. Lo terrenal es más importante que lo celestial. Trabajar, sea el domingo, sea el día que las horas que sean, es más importante que lo celestial, que lo espiritual, que poner a Dios primero, de reconocerlo en mis caminos y Él endereza mis veredas, que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Satanás dice no, 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 no y no. La idea de Satanás es que pon los deseos, las necesidades de tu cuerpo por encima de lo que el Espíritu te dice. Claro está, no hay nada intrínsecamente malo con comer, porque la comida es algo que Dios nos ha dado y todas las cosas que Dios nos ha dado, la Escritura enseña en 1 Timoteo, Dios nos las ha dado para que las disfrutemos. 1 Timoteo 4:4 dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Tiene que hacerlo con la actitud correcta. En este caso en particular, lo que vemos es la tentación a elevar, importante familia, las necesidades físicas de Cristo, pero aquí para cada uno de nosotros, la tentación para nosotros es elevar tus necesidades físicas, comida, renta, carro, todas esas cosas, ropa para los muchachos, dinero para esto, aquello otro. La tentación sería elevar las necesidades físicas de Cristo o las necesidades tuyas en particular por encima, en el caso de Cristo, de sus necesidades y responsabilidades espirituales. Amén. ¿Eh? Cuando Cristo me salvó, salvó a mi esposa, pues empezamos a crecer como bebés espirituales y pues como sucede normalmente en el ámbito físico, la mujer se desarrolla más rápido que el hombre, más inteligente que el hombre, madura más rápido que el hombre, puede comunicarse mejor que el hombre y en algunos casos puede discernir muchas veces mejor que el hombre. Y ese fue el caso mío y de mi esposa. Y yo vivía atado a la cuestión material y el concepto de ofrendar y diezmar, como lo aprendimos en aquel entonces, pues mi esposa lo entendió y lo asimiló muchísimo más rápido que yo. Y yo decía, pero ¿qué haces tú, chica? ¿Tú no sabes sumar? Suma. Tanto es lo que tenemos que pagar y tanto es lo que tú y yo nos ganamos. ¿Right? Quiere decir que nos faltan $400, $500 para poder pagar lo que debemos. Ella en su fe de niño dijo, eso será verdad, sí, pero mi padre provee todas las cosas. Y él ha prometido que nunca me va a dejar ni me va a abandonar. En aquel entonces, pues yo voy a hacer lo que me están diciendo. Y yo voy a ofrendar, voy a diezmar y voy a ofrendar también, decía ella. Y yo le dije, cuando Dios me dé convicción, yo lo voy a hacer. Y así estuvimos como año y medio, 2 años, hasta que finalmente, Dios me dio convicción y empecé a hacerlo. Pero ahí tenemos la tentación, ¿ok? La idea es que la felicidad del hombre se encuentra en la satisfacción en el mundo material. Esa es la tentación. Y como ya dijimos, no hay nada malo en el asunto de comer en sí mismo, pero si la comida, los recursos, lo económico, lo físico, lo material, nuevamente, toma prioridad por encima de buscar a Dios, por encima de poner a Dios primero en mi vida, entonces el asunto de la comida, el asunto de estas cosas se convierte en un ídolo. Y ahí entonces tenemos serios problemas. Los judaizantes, como se nos presenta en el libro de Filipenses y en el libro de Gálatas, cayeron en esa tentación. En Filipenses 3:19, la Escritura se refiere a ellos de esta forma, dice que el fin de ellos, de paso, Pablo los llama enemigos de la cruz. Serio el asunto. En los versículos previos, 17 y 18. El fin de ellos, de estos enemigos de la cruz judaizantes, será la perdición, porque su Dios es el vientre,
y su gloria es aquello que debería avergonzarlos y solo piensan en lo terrenal. El punto es que si ponemos cualquier satisfacción física, cualquier satisfacción física, sea comida, sea descanso, sea televisión, sea vacaciones, sea dormir, sea diversión, sea entretenimiento, cualquier satisfacción física por encima de Dios, estamos sucumbiendo a los deseos de la carne. That is the point. La palabra enseña que nunca debemos relegar la búsqueda, relegar, eso, that's not important, relegar la búsqueda de disciplinas espirituales por debajo de los deseos de nuestro cuerpo. En otras palabras, que las disciplinas espirituales siempre tienen que estar por encima de los deseos de mi cuerpo. Y esos deseos ya los mencionamos como comida, descanso, televisión, entretenimiento, dormir o lo que sea. Pablo tiene algo como eso en mente cuando escribe en 1 Corintios 9:27 lo siguiente: sino que yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. En otras palabras, disciplino los deseos de mi cuerpo para poder correr la carrera correctamente, no sea que habiendo sido yo heraldo, proclamador, pastor, predicador, para otros yo mismo venga a ser eliminado. Así que para Pablo el asunto de las disciplinas espirituales tenía prioridad. Right? Por eso es que más adelante lo escuchamos a él compartiendo, inspirado por el Espíritu Santo, el hecho de que él aprendió muchas cosas, entre ellas estar contento, en las buenas y en las malas. Alabado sea el nombre del Señor. Así que uno de los serios engaños escondidos en esta simple tentación, lo mencionamos ya, es: si te hace sentir bien, haz lo que te dé la gana, right? Que es la tentación a seguir mis apetitos carnales. Segundo, otro engaño del enemigo que está presente en esta tentación en el versículo número 3, es primero yo, segundo yo y tercero yo. Satanás diciendo, acuérdate, primero tú, segundo tú y tercero tú. Esa es la tentación al egocentrismo, self-centeredness. Mi yo, lo mío, lo que tiene que ver conmigo, es el centro de todo. Todo lo demás gira alrededor de eso. Satanás le dice, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. En otras palabras, le está diciendo a Cristo, ya que tú eres el Hijo de Dios, cuando le dice, si tú eres el Hijo de Dios, ya que tú eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan, en esencia, acuérdense que es engañador, amén, y es mortal. Acuérdense que lo que hace es camuflajear, right? Acuérdese que se proyecta como un ángel de luz. Acuérdese que es un mensajero de paz. Acuérdese que es un proveedor de prosperidad. Acuérdese que es un restaurador de esperanza. Cuando le dice, di esta piedra que se convierte en pan, lo que le está diciendo, ya que tú eres el Hijo de Dios, chico Jesús, tú mereces ser tratado mejor de lo que te están tratando. Right? O le está diciendo, ¿será que esta es la forma en que Dios trata a sus hijos? ¿Cómo es posible que el padre pueda permitir que su hijo esté hambriento en un desierto como este? En el día de hoy le diríamos, si no te preocupas por ti, ¿quién lo va a hacer? Hello. ¿Cuántos me entendieron? ¿Cuántos están entendiendo? Right? That's what he whispered into our ears. Eso es lo que él está susurrando a nuestro oído constantemente. Esos son los mensajes que está tirando ahí. Right? Muy pocas veces probablemente en nuestra vida nos va a estar instando a matar, a robar, a cometer adulterio, a hacer otras cosas grotescas, right? Pero constantemente está tirando esos darditos ahí sutiles, ¿verdad? ¿Sabes? Que apelan a nuestra carne. Y cuando venimos a ver, estamos ahí metidos en esto, experimentando
las consecuencias. Now, el engaño detrás de esta tentación estaba en tratar de que Jesucristo se elevara a sí mismo, importante, mientras buscaba desviarlo de su misión. Lo que Satanás quería era que Cristo, que es humilde y manso de espíritu, aprended de mí que soy humilde y manso de espíritu, se elevara a sí mismo. Yo no, la verdad del caso es que, yo puedo bregar con esto. Yo no necesito estas cuestiones, ¿verdad? Y lo que Satanás quería era desviarlo de su misión. Escucha que es importante. Esta tentación aquí en el desierto, son 3 tentaciones, son las mismas 3 tentaciones en gran medida que el pueblo de Israel experimentó en el origen de su historia. Cada una de estas tentaciones el pueblo de Israel las experimentó y fracasó. Cristo experimenta estas tres tentaciones y tiene victoria sobre ellas. Satanás lo que quiere es desviar a Cristo de su misión. La tentación era parte de la misión de Dios. En su victoria a través de Cristo sobre el pecado, la muerte, Satanás, todas esas cosas que están envueltas en la salvación nuestra. Satanás quería nuevamente desviarlo de su misión, y si lo desviaba de su misión y le apelaba a su egocentrismo, iba a manchar la humildad, iba a manchar la mansedumbre de nuestro Señor cuando el ego de Él se le inflara. Cuando le dijera, tú te mereces mucho mejor que eso, y si tú no haces nada por ti, ¿quién lo va a hacer? ¿Qué pasa con eso? Me estás hincando en mi orgullo, en mi ego, y esa era la intención que Satanás quería. Ahora, Satanás, aunque es sumamente inteligente, tenía un gran problema. ¿Cuál era el problema? El problema es que Jesucristo, conforme a lo que nos dice la Escritura, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Jesucristo fue divinamente guiado al desierto por el Espíritu Santo en una gloriosa misión. Estaba en el desierto ayunando, estaba en el desierto orando por una cita divina. En inglés divino, was a divine appointment. Y todo lo que estaba aconteciendo era conforme a la perfecta, soberana voluntad de Dios. En otras palabras, que Jesucristo estaba haciendo exactamente lo que se suponía que hiciera. Y lo estaba haciendo exactamente en el lugar que se suponía que lo hiciera. Usted y yo sabemos que Jesucristo vino por encima de todas las cosas a hacer la voluntad del Padre. En la eternidad pasada, Padre, Hijo, Espíritu Santo conferencian, se diseña el plan de salvación, de redención, si usted quiere. Se asignan unos roles dentro de la deidad. Parte de esos roles requería de que Cristo se sometiese, pusiese al lado su deidad y se sometiese voluntariamente a la voluntad del Padre. ¿Alguien dice amén, aleluya? All right. Por eso es que escuchamos a Cristo diciendo las cosas que decía, como por ejemplo en Juan 4:34, dice, Jesús le dijo, mi comida, la mujer samaritana y todos aquellos que querían que él comiera y todas esas cuestiones, mi comida, interesante, mi comida es que haga la voluntad del Padre que me envió y que acabe su obra. Mi comida es mi prioridad, lo que es importante, lo que me sostiene a mí, lo que me sostiene con vida es que yo haga la voluntad del que me envió y acabe la obra que Él me envió a hacer. En Juan 6:38 dice, yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Así que escúcheme por favor, que es muy importante. La esencia de esta tentación estaba en la intención de Satanás de destruir la confianza del Hijo en la voluntad del Padre. Y es lo mismo para cada uno de nosotros. Están diseñadas
para destruir la confianza suya y mía en la voluntad de nuestro Padre Celestial. En el caso de Cristo, de forma tal que Él perdiera su seguridad en el poder del Padre para sostenerlo. Y en el caso de nosotros es lo mismo, que usted y yo perdamos nuestra seguridad en la capacidad, poder de nuestro Padre Celestial para sostenernos a nosotros. Esa tentación está ahí constantemente. Eso es lo que Satanás intenta hacer con cada uno de nosotros. Cada tentación del adversario, Satanás es un estafador. Amén. Repita conmigo, Satanás es un estafador. Después googleé estafador, estafa. Usted se puede dar cuenta de cómo encaja perfectamente ese adjetivo con él. ¿Okay? Cada tentación del adversario es una estafa tratando de vendernos la idea. Escucha que es importante, todo el mundo, por favor. Tratando de venderme la idea de lo beneficioso y placentero que para mí sería, mire para acá todo el mundo, por favor. Tratando de venderme la idea de lo beneficioso y placentero que para mí sería vivir una vida independiente de la dirección y la voluntad de Dios. Quizás es lo que está en tu mente en esta hora. Quizás es con lo que he estado batallando durante toda esta semana, con la idea de lo beneficioso, de lo placentero que sería para ti vivir una vida independiente de la dirección y la voluntad de Dios. Quizás los pensamientos que estás escuchando son: ¿te acuerdas cómo era antes? ¿Te acuerdas de lo chévere? ¿Te acuerdas de los vacilones? ¿Te acuerdas de los placeres? ¿Te acuerdas de los parties? ¿Te acuerdas? Right? Era placentero. Era chévere, ¿entiendes? No tenías todos estos sentidos de culpa, no tenías todas estas obligaciones. Te eras libre. ¿Cuántos me entienden? Okay. Escriba esto en sus notas. Satanás apela a nuestra codicia. No, pues a mí no, porque yo no soy codicioso. El que se cree que esté firme, mire que no caiga. ¿Vale? Y codicia hay por algún lado metida. Lo único que podemos hacer es reconocer la posibilidad de su presencia y estar pendientes. Y pedirle al Espíritu Santo que suene la campana o suene la alarma cada vez que la codicia trate de entrar en acción. Satanás apela a nuestra codicia y nos seduce a buscar las posesiones de este mundo. No piense solamente en cosas materiales: recreación, diversión, entretenimiento, comodidad, tranquilidad, sosiego, todas esas cosas. Nos seduce a buscar las posesiones de este mundo en vez de la obediencia a Dios. Y eso tarde o temprano nos hunde en el pecado. Tarde o temprano, ahí es donde vamos a parar. Tercera cosa, o tercer engaño: tú te mereces algo mucho mejor que eso. Si lo primero que me dices es que si te hace sentir bien lo que sea, haz lo que te dé la gana, eres libre. ¿Right? Segundo, acuérdate, si tú no bregas por ti, si tú no estás pendiente por ti, nadie lo va a hacer. Así que primero tú, segundo tú y tercero tú. Tercero, tú te mereces algo mucho mejor de lo que estás viviendo en este momento. Esa es la tentación, a estar descontento. La tentación a querer más y mejor. Anoche hablaba con mi nieto Elías. Tenemos conversaciones por la noche y nos reímos. Ha sido bien bonito los últimos meses cómo hemos podido desarrollar esas conversaciones, ¿verdad? Le gusta que yo le hable de los tiempos de antes, de mis abuelos, cómo era el campo,
cómo eran las cosas. He loves to, que yo le escribo esas cosas. Y anoche le estaba diciendo que nosotros no teníamos tostadora. No teníamos tostadora, toaster. Y que los vecinos tenían tostadora, pero nosotros no teníamos tostadora. Pero entonces la tostadora de nosotros era la plancha. Entonces Elías, he took it from there. Dice, abuelo, pues entonces la ropa olería a mayonesa y no sé qué, a queso, all those things, ¿ok? Y hablamos un poco serio asunto de que siempre queremos tener más y mejor, right? No tenemos tostadora, tenemos el air fryer y tenemos montones de otras cosas. No estoy diciendo que eso esté mal, ¿ok? I'm just telling you que la tentación de Satanás es a que nosotros nos merecemos mucho mejor de lo que tenemos, right? Es la tentación a estar descontento. Es la tentación a sentirme insatisfecho con lo que tengo y donde se encuentra mi vida en este momento. Hello. Escucha bien, es contigo la cosa. Es la tentación a sentirme insatisfecho con lo que tengo en este momento, donde estoy viviendo, lo que estoy guiando y donde mi vida se encuentra en este momento. Y Satanás whispering to your ear, tú te mereces mucho más y mejor de lo que estás pasando en este momento. Si no me ha entendido, esto es una tentación a no estar contento con la provisión de Dios. Now, that might sound familiar to you. Eso puede que te suene familiar. Y si te suena familiar, es porque esa fue la primera tentación que el engañador le tiró a Eva en el jardín del Edén. En Génesis 3:1 dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. En otras palabras, porque no tenemos tiempo de leer todo ese incidente que ya hemos visitado tantas y tantas veces. En otras palabras, Satanás es un aguafiesta. ¿Sabes lo que es un aguafiesta? ¿Right? Un aguafiesta porque le está diciendo, mejor dicho, Satanás está diciendo, Dios es un aguafiesta porque Él se está guardando para sí las verdaderas bendiciones y no quiere compartirlas con ustedes. Nuevamente, es la tentación al descontento. Un verdadero siervo de Dios es el apóstol Pablo, discípulo del Señor, humilde, vulnerable, transparente. No era un super profeta ni un super apóstol, no era una celebridad cristiana. De ninguna forma. Era simplemente un servidor, un siervo de Dios. Right? La Escritura nos dice que Pablo aprende a estar contento. Aprende. Repita conmigo. Yo necesito aprender a estar contento. Amén. Quiero aprender porque el estar contento no es natural para nosotros. So, Pablo aprende a estar contento en unos seminarios que se realizaron en Atenas bajo la dirección de grandes filósofos de aquel momento. Pablo estuvo varias semanas totalmente incierto de lo que acabo de decir. All right? Totalmente incorrecto. Simplemente estoy tratando de ganar su atención. Pablo no aprende a estar contento en ningún seminario. Pablo aprende a estar contento en prisión, en la prisión romana. Aprende a estar contento en medio de la aflicción. Aprende a estar contento en medio de la necesidad. Aprende a estar contento en medio de la adversidad. Gracias a Dios que no tuve que decirle, dígame. Salió de allá adentro, claro, porque esa es la mentalidad, el método de Dios. Los caminos de Dios son distintos a los nuestros. Filipenses capítulo 4, 11 al 13 dice, no lo digo porque tenga escasez,
porque he aprendido a contentarme. Cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente, dependiendo, descansando totalmente en la provisión de Dios. Y sé tener abundancia, dándole todo el crédito a Dios, poniendo a Dios en el lugar que le merece, dándole a Dios lo que es de Dios. En todo y por todo estoy enseñado o he aprendido, right? Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener la abundancia como para padecer la necesidad. ¿Cuántos quisieran aprender el contentamiento? Pues si usted está en Cristo, pues mire lo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La capacidad para aprender a estar contento en las circunstancias que sea, esa que está en este momento, si es difícil, la tienes en Cristo Jesús. Así que la aplicación es esta tentación al descontento es precisamente el dardo ardiente. Escuche que es importante porque en la cultura donde vivimos, aquí es donde nosotros somos mayormente atacados, constantemente en todos los lugares donde nos metemos. La tentación hasta el descontento es precisamente el dardo ardiente que en nuestra cultura el engañador está lanzando en nuestra dirección por medio de todas clases de formas con la intención, con el propósito de estimularnos a codiciar. Pastor, yo lo siento por usted. Eso será con usted, pero el diablo nunca me ha dicho a mí, yo quiero que te conviertas en una persona codiciosa. Nunca lo he escuchado decirme eso. Probablemente no, pero probablemente le ha dicho, si eres una hija de Dios, ¿por qué siempre estás luchando financieramente? Porque siempre te falta, porque nunca tienes. Si en realidad tú eres hijo de Dios, porque Dios no cuida mejor de ti. Si en realidad Dios te ama, ¿por qué no tienes esto? ¿O por qué no tienes aquello? Todo el mundo lo tiene y tú sabes que es necesario. La verdad es que tú te mereces que te traten mejor. Me viene a la mente es la expresión del señor aquel que yo conocí recién convertido. Lo escuchaba y cuando la gente le pregunta, "How you doing, Mr. Wilson?" He would say, "Better than what I deserve." ¿Cómo estás, señor Wilson? Mejor de lo que me merezco. Y lo escuché tantas veces que se hizo parte de mi vida. Y muchos de ustedes cuando me saludan, muchas veces le he dicho, mejor de lo que merezco. Ay. Y después dicen, wow, that's true, mejor de lo que merezco. Así que yo he aprendido que cuando no estoy contento con mi situación presente, eso siempre me conduce a otras tentaciones. Escriba eso por algún lugar. El descontento, escríbalo también, es un terreno fértil para otros pecados. Tú no estás contento con una situación presente, la puerta está abierta para toda clase de pecados, toda clase de tentaciones. De paso, en tiempos de desalientos es cuando somos más propensos a tener este tipo de tentación. Vamos a estar atacados constantemente por los emisarios, por los portavoces del enemigo. Esto es lo mejor que Dios puede hacer por ti.
Desde que te metiste a la iglesia, las cosas te van de mal en peor. Y si Dios es tan poderoso, ¿por qué no te consigue otro trabajo? Chacha, siempre estás atrás financieramente. La verdad es que tú te mereces algo mucho mejor que eso. Así que, mira a ver lo que haces. Olvídate de esa cuestión de estar ofrendando y que diezmando y que si estas cuestiones. Número 4, todos los engaños. Si lo puedes hacer ahora, ¿por qué esperas? Es la tentación a ser impaciente. Por 40 días, Cristo era tentado por el diablo, no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierte en pan. Pues rapidito porque se nos está acabando el tiempo, ¿ok? Probablemente Jesucristo, más probable, ya había sido tentado por 40 días. La tentación del diablo llega probablemente en el último día de ese ayuno. En otras palabras, que unas cuantas horas más y la prueba, porque él fue llevado al desierto para ser tentado, probado, como usted quiera. Tentado por Satanás, probado por Dios. All right, ok. Así que sin duda la tentación es para que Cristo tomara el asunto en sus propias manos y para que Cristo proveyese personalmente para sus necesidades. Para no darle mucha vuelta al asunto y aprovechar el tiempo. La tentación en esencia, en este contexto, es producir algo en el presente, ahora. Do something now. En vez de, esta es la tentación del enemigo, del adversario, del engañador Do something now. En vez de estar esperando que Dios provea, haz algo ahora. Get yourself another job. One more. One job is not enough. You need another one. Adelántate a Dios, no esperes en Dios. Pastor, nunca he escuchado que Satanás me diga, adelántate a Dios y no esperes en Dios. Él no te lo va a decir así porque él es un engañador. Él es un camuflajeador, right? La voluntad de Dios es que esperemos en Él. Él tiene un tiempo para todo. Todo en la vida tiene su tiempo y todo tiene su hora. El tiempo de Dios, la mente de Dios, los caminos de Dios, los procedimientos de Dios son distintos a los nuestros. Y constantemente se nos exhorta en la... Aquí está el issue. El issue está en esto. El issue es cada vez que Satanás venga con sus tentaciones, tú y yo necesitamos ir al mismo repositorio que fue Jesucristo y de ahí sacar la respuesta para la tentación que sea. Y el repositorio es la palabra de Dios. Cuando me esté tentando a tomar acción y hacer algo, pues tengo que recordarlo de que Dios lo que quiere es que yo espere pacientemente en Él. La Escritura dice, Salmos 25:5, encamíname, Señor, en tu verdad, enderézame. Encamíname, estoy por el camino torcido, agárrame y ponme en el camino recto, en el camino tuyo. Encamíname en tu verdad, esta es la verdad, la palabra de Dios es tu verdad. Y enséñame. Porque tú eres el Dios de mi salvación. Y después dice, en ti he esperado todo el día.
No, pastor, pero esperado quiere decir confiado. Pues sí, quiere decir confiado, pero tú no vas a confiar a menos que tengas la certeza de que algo va a venir. Espero en ti, Señor. Salmo 27:14, espera en Jehová, no te mande. Mira para acá todo el mundo, por favor. Muchos de nosotros, cuando miramos el pasado, nos damos cuenta, si somos honestos, que muchas puertas que se nos abrieron, nosotros, por estar escuchando las mentiras del diablo, si lo puedes hacer ahora, ¿por qué esperas? Perdimos grandes oportunidades que se nos abrieron, puertas que se nos abrieron, porque no estuvimos dispuestos a esperar que el Señor hiciera lo que tenía que hacer, que me diera madurez para yo poder entender el cambio que estaba haciendo, que yo dejara que Dios me entrenara, que Dios me capacitara para poder realizar la tarea que se me asignó en esa puerta que se me abrió. Pero yo escuché la voz del enemigo y eché a un lado una puerta que quizás Dios me abrió. Espera en Jehová, esfuérzate y aliéntase tu corazón. Sí, espera en Jehová. Salmo 37:34. Espera en Jehová, guarda su camino y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. En el momento de Él, en el tiempo, esa última frase, cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Quiere decir, en el tiempo de Dios, cuando Dios haya hecho lo que sea necesario hacer, entonces vas a ver lo que Dios iba a hacer. Isaías 40:31, que todo el mundo sabe y que todo el mundo declara y que todo el mundo confiesa. Mas los que esperan en Jehová, los que creen en Jehová, pero los que tienen confianza en Jehová y esperan en Jehová, tendrán fuerzas nuevas. Wait for it. Él no te desampara, Él no te va a abandonar. Levantarán alas como las águilas, en su tiempo Él lo hará. No, yo quiero que haga inmediatamente. No. Vas a levantar águilas en el tiempo de Dios y sobre todo cuando tu entendimiento haya sido renovado. Que va a provocar que seas transformado de adentro hacia afuera. Entonces es que tú te vas a levantar con alas como las águilas y correrás y no te vas a cansar. Caminarán y no se fatigarán. Así que el punto aquí es que la Escritura nos insta constantemente a que esperemos con confianza por el tiempo de Dios. Mientras, escucha, ¿cómo yo sé si es de Dios o no es de Dios? Una de las formas que quizás pueda saber cómo es de Dios es que Dios constantemente nos insta a que esperemos con paciencia el tiempo de Dios, mientras que el enemigo nos insta a que usted y yo seamos impacientes. Now, ahora. Escriba por algún lugar, Dios nunca está deprisa. Y mira que podía extenderme aquí en este caso. Let me just say one. En el aspecto sexual, Dios nunca está deprisa. En el aspecto sexual, Dios dice pacientemente espera hasta que esta relación sea bendecida. En el caso de que haya esa actividad sexual y la relación no está siendo bendecida, bendícela, haz lo que Dios dice que tienes que hacer. Él quiere que seamos impacientes. Y si bajamos la guardia, Satanás tratará de vendernos prematuramente. Si bajo la guardia, Él trata de venderme prematuramente lo que Dios quiere darme más adelante. Dios quiere darme algo más adelante y Satanás lo que va a querer hacer es dármelo prematuramente. Y si yo
yo no estoy con mi mente llena del Espíritu, de la palabra de Dios, dirigido por el Espíritu Santo, voy a escuchar esa exhortación de Satanás, no voy a poder discernir el tiempo de Dios y el costo siempre es bien alto. El enemigo de nuestras almas nos provoca a tomar decisiones que son impulsivas en el presente, siempre persiguiendo que lo hagamos antes que esperar el tiempo de Dios. Just a quick question. Piensa en este momento, ¿cuál es ese asunto en particular en el cual usted tiene que esperar en Dios? Think about that. Mi exhortación es que resista los engaños, las seducciones de Satanás, que constantemente le están instando a que usted se adelante al calendario que Dios pueda tener para usted. ¿Qué puedo hacer? Simple, con paciencia, don de Dios, fruto del Espíritu, resista al enemigo. No declare, no ate, resista. Resista al enemigo y espere en el Señor. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Por último, otro engaño es, yo pensaba que Dios te amaba. Eso es lo que tú has venido diciendo por tanto tiempo. Es la tentación más seria, es la tentación a dudar del amor de Dios. Nos acabó el tiempo. Antes de terminar, déjeme decirle algo. Implícita en este engaño está la tentación a compararme o comparar lo que uno tiene con lo que otros tienen. ¿Cómo lo sabemos? Pues la respuesta de Jesús, que Jesús tú das en el versículo 4, a la tentación de Satanás de que convierta estas piedras en pan. Cristo está citando, como dije al principio, Deuteronomio 8:3, donde Dios le está hablando al pueblo de Israel en el desierto, prometiéndole sobreabundancia de alimento en lo que usted y yo conocemos como maná. Deuteronomio 8:3 dice lo siguiente: te afligió, ese Dios, al pueblo de Israel, te hizo pasar hambre y te sustentó con maná, comida que ni tus padres habían conocido, para saberte saber, escuche ahora, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre, como le dije al comienzo. Sin pan físico podemos vivir, pero sin el pan espiritual no. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pan espiritual está por encima del pan físico. En el pasado Dios había alimentado a su pueblo con maná. Entonces, Satanás está diciendo, ¿por qué Dios no alimenta a su amado Hijo en el desierto? Así que el adversario estaba tentando a Jesús a comparar su escasez de comida con la superabundancia o su abundante provisión de Dios para Israel cuando estaba en el desierto. La tentación que Satanás trataba de plantar en el corazón de Jesucristo era
que algo no estaba bien en lo que estaba pasando allí. Porque si Dios alimentó a sus hijos en el desierto con tanta superabundancia, ¿por qué no te están alimentando a ti? ¿Qué es lo que anda mal con Dios o qué es lo que anda mal contigo? Usted y yo muchas veces caemos presa de esa misma tentación. ¿Cuándo lo hacemos? Cuando empezamos a comparar la provisión de Dios para otros cristianos con la provisión que Dios tiene por nosotros. Cuando empezamos a hacer eso, nos desalentamos, nos molestamos, porque vemos a Dios proveer algo para algún cristiano que no provee para nosotros. Yo soy torpe. No aprendo muy fácil. Algunas cosas he aprendido a través de los tiempos. Una de ellas, en el contexto que estamos hablando en conclusión, es que dejar que el enemigo, como esta frase la hemos repetido desde que yo me acuerde. Yo no puedo evitar que las aves me vuelen por encima de la cabeza, pero yo puedo evitar que me hagan nidos en la cabeza. No puedo evitar que pensamientos me crucen la mente, pero yo puedo evitar quedarme estoqueado ahí, elaborando, hilvanando, tejiendo historias y cosas y situaciones en esos pensamientos. Eso yo lo puedo evitar. Yo he aprendido que dejar que el enemigo desarrolle esos pensamientos en mi mente es un pecado, es un error mortal, es una ofensa seria contra mi Padre Celestial. ¿Cuál pensamiento? Particularmente el pensamiento de dudar del amor de Dios para mí. Uno de los pasajes que marcaron la vida mía y de mi familia es Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6. La mayor parte de las personas lo que hacen es que citan esos versículos y lo que hacen es coger parte del versículo y se olvidan de otras partes del versículo. Yo quiero en conclusión en esta tarde que todo el mundo vea el versículo y lo vea completamente. Y vea cómo comienza. El versículo comienza, Hebreos 13, 5 al 6, diciendo: sean vuestras costumbres sin avaricia. Eso es lo que quiere decir que el estilo de vida, vuestras costumbres es el estilo de vida, que el estilo de vida de cada creyente debe ser un estilo de vida donde no hay avaricia, donde no hay codicia, donde no hay envidia. ¿Me entendió? Y después dice, contentos con lo que tenéis ahora. Lo que está diciendo el escritor de Hebreos es contento con tu situación presente. Déjate estar mirando para el lado, déjate estar mirando la condición de tal familia, déjate estar mirando el matrimonio de aquello, déjate estar mirando el carro de aquel, déjate estar mirando la verja del otro lado, el carro de aquel. Está contento con tu situación presente nuevamente. Y la razón por la cual debes estar contento con tu situación presente, en otras palabras, necesitas aprender lo que Pablo aprendió, estar contento en las buenas y en las malas. Y la razón que nos da es porque dice, porque Él es mi Padre Celestial, el Jehová del Antiguo Testamento, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Así que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, el Señor es mi ayudador. Satanás, tú vienes con esta historia que Dios no te ama, Él es mi ayudador. Él nunca me va a dejar, Él nunca me va a desamparar, Él nunca me va a poder amar menos, nunca me podrá amar más de lo que me ama en este momento. Y Él me amó y me ama de tal forma que dio a su único unigénito para que muriese por mí, que ocupara mi lugar en la cruz del Calvario. Y si cuando yo era su enemigo, Él dio a su hijo por mí, ¿cuánto más ahora que soy su hijo me va a dar todas las cosas que yo necesite? Yo le pregunto, ¿está usted siendo probado por Dios
en alguna situación presente? ¿Está usted siendo tentado por Satanás para dejar de confiar en Dios? ¿Está pasando por alguna prueba? ¿Está usted resistiendo alguna tentación? Esto es lo último que va a escribir en su bosquejo. La iglesia debe siempre recordar que todos, y todos somos todos, seremos tentados. Y que esa tentación probará lo genuino de nuestra fe. That's the point. La tentación tiene el propósito de probar lo genuino de nuestra fe. No para que Dios lo sepa, sino para que nosotros sepamos si nuestra fe es de verdad. Cuán genuina, cuán verdadera es nuestra fe. Por lo tanto, no nos desalentemos. Otro pasaje que ha sido crucial en nuestra vida es 1 Corintios 10:13, que nos recuerda que no nos ha sobrevenido ninguna prueba, ninguna tentación, si usted quiere, que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no me dejará ser probado más de lo que yo pueda resistir, sino que juntamente con la tentación nos dará la salida para que podamos soportarla. Brother John. Un par de cosas y vamos a orar. Mire para acá, no escribe más nada. God is good? All the time. Tranquilo, no empiece a cejar la cartera, por favor. Just hang in there. Siempre hay un límite en la cantidad de tentación que Dios nos permite. Son verdades bíblicas. Dios conoce nuestras limitaciones, Dios conoce nuestras debilidades, Dios conoce lo frágil que somos. Dios nunca permitirá que enfrentemos una prueba que esté más allá de nuestra capacidad para soportarla. En ningún momento de nuestra jornada espiritual eso va a suceder. Por lo tanto, debemos buscar y desear discernimiento para poder reconocer las mentiras sutiles y engañosas que nuestro malvado y astuto enemigo tiene para nosotros. Tenemos que tener claro que este discernimiento solo proviene de Dios y de su palabra. Y que fue así como Jesucristo pudo discernir las mentiras de Satanás en el desierto. Fue su conocimiento de la palabra. La palabra que he utilizado hoy ha sido la palabra repositorio. Este repositorio, donde están contenidos muchas cosas que tienen valor informativo. Cada vez que Cristo era tentado, lo que hizo fue meter la mano en ese repositorio y sacar la porción bíblica que mejor aplicaba a la situación que estaba enfrentando, a la tentación que estaba enfrentando. Y su conocimiento de la palabra le concedió el discernimiento para poder desenmascarar y resistir las mentiras de la tentación del diablo. En el día de hoy, el enemigo, el adversario, el engañador, el calumniador, continúa haciendo lo mismo que por siglos ha hecho. Lo mismo que hizo en los años 30 por medio de un hombre llamado Adolfo Hitler y los secuaces de él. Continúa prometiendo vida, pero dando muerte. Continúa hablando a nuestros oídos de salvación, pero produciendo destrucción. Continúa mencionando la verdad, pero torciéndola a la menor oportunidad. Así que no olvidemos que el enemigo más peligroso es aquel que viene camuflajeado como un mensajero de paz, como un proveedor de prosperidad y como un restaurador de esperanza. Mi oración es que Dios nos ayude como iglesia, hombres y mujeres, niños y jóvenes, y que el Señor nos capacite para ser como los hijos de Isaacar. Quienes discernían correctamente los tiempos que vivían y sabían lo que el pueblo de Dios debía hacer.
En el Antiguo Testamento el pueblo de Israel sucumbió ante la tentación de Satanás. En el Antiguo Pacto, en el Nuevo Pacto, esas tentaciones en que ellos sucumbieron, Cristo las enfrentó victoriosamente. Y los que estamos en Cristo somos propietarios o somos poseedores también de esa victoria y del poder de Cristo para superar cualquier tentación. ¿Está usted en Cristo? ¿Le ha entregado usted su vida a Cristo? Usted sabe que su nombre está escrito en el libro de la vida. Usted no tiene dudas sobre el particular. Usted ha confesado a Cristo como el Salvador de su alma, el Señor de su vida. Si no lo ha hecho, es hora de hacerlo. Recuerde que Cristo dijo que todo aquel que a mí viene, no le rechazo. Todo aquel que Él viene, va a recibir de Él vida eterna. Si hoy escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. God is good. All the time. Now, dos anuncios antes de la doxología y orar. El día 28, el aniversario de la iglesia es el día 28, el domingo 28. ¿Ok? Tenemos compañerismo después del servicio. Me imagino, no estoy muy seguro, creo que es posible. Sí, hay unos listados allá afuera. Cuando usted salga, usted sabe lo que tiene que hacer. Por favor, anótese para pues saber qué es lo que cada cual va a traer. Nosotros nos encargamos de las cosas que siempre hemos hecho. Este año, por la misericordia de Dios, vamos a celebrar nuestro aniversario número 25. Nada que sea del otro mundo, simplemente eso mismo era lo que yo no quería que hicieran, pero es siempre, pues siempre soy, ¿verdad? Metiendo las patas. Pero anyway, el punto es que pues queremos tener un servicio otra vez simple, sencillo, que honre al Señor, que dé gloria al Señor, ¿verdad? Y pues así que lo que necesitamos es que sea diligente y se anote. Acuérdese que nosotros siempre traemos los arroces y esas cosas, la bebida, el postre, o cualquier otra cosa que usted quiera traer de su país, que usted hace en su país. Como por ejemplo, si usted es peruano, usted puede traer papas a la huancaína. You got it, right? Yo he hablado con el hermano Navarrete ya sobre eso, por eso es que me tomé la libertad de decirlo, right? So usted, pues, asegúrese que traiga algo ahí, y entonces, pues, disfrutamos después de alabar al Señor juntos. Estamos teniendo problemas los martes con el Zoom. Ahí parece que ellos update something y pues estamos tratando de ver cómo podemos resolverlo y pues le pedimos excusas por las dificultades que hemos tenido en la última semana. Esperamos, si es la voluntad de Dios, resolver el asunto. Si no lo podemos resolver, se lo vamos a dejar saber para que usted no tenga que pasar malos ratos tratando de conectarse. Right? Y si es la voluntad de Dios o el Señor no ha venido antes, nos vemos nuevamente este próximo miércoles, en el estudio de Matete. Qué bueno Dios, amén. All right. Así que vamos a orar, vamos a cantar la doxología. ¿Ok? Ajá. Después del servicio hoy tenemos el ministerio del pantry, las comidas, las compras y eso en el Fellowship Hall. Vaya, hay algunas cosas que son sencillamente extraordinarias. Yo sé que yo voy, ¿ok? Así que yo espero que todo el mundo vaya, right? ¿Ok? Y si usted conoce de algunas personas que puedan beneficiarse de esto, pues este ministerio, vaya para que usted vea qué es lo que es y así usted tiene una idea y entonces usted puede hacerle saber a distintas personas que puedan beneficiarse de este ministerio. Quizás usted no sea necesario para usted, pero es posible que usted conozca personas que sí
pueden beneficiarse de eso. All right. Así que le exhorto a todo el mundo que pase por allí y que vea lo que Dios está haciendo. Dios es bueno, Dios continúa trabajando sin soplar muchas trompetas y sin ser protagonistas, con humildad, sirviéndole al Señor. All right. Ok, so de pie todo el mundo. Orar brevemente. Padre, gracias te damos en nombre de Cristo por el privilegio que nos diste de estar juntos en tu casa. Gracias porque tú eres nuestro gran proveedor. Gracias porque tú provees para todas nuestras necesidades. En gloria, Señor, en Cristo, Padre Santo, tú eres bueno y eres fiel, Señor. Ayúdanos a reconocerte en nuestros caminos. Ayúdanos a ser fieles, Señor, con las cosas que tú nos has dado, sea el dinero, sea el tiempo, sea los talentos que tú nos has dado, Señor, las experiencias que tú nos has dado. Ayúdanos a compartir con otros a Cristo, Señor. Capacítanos, Señor, para que podamos en realidad vivir como lo que somos, embajadores de Cristo, Señor, en este mundo. Gracias por la victoria que Cristo ganó por nosotros, es nuestra ahora. Gracias por el poder que Él utilizó, que es nuestro en este momento. Ayúdanos a estudiar tu palabra con seriedad todos los miércoles, Señor, Padre Santo, como iglesia, individualmente en nuestros hogares, para poder adquirir el discernimiento que vamos a necesitar, a que cuando llegue la tentación, saber a dónde ir en ese repositorio de tu palabra y sacar la palabra correcta para esa tentación que estemos afrontando, Señor. Gracias por este día, Señor. Oro por la salvación de las personas que están aquí, que aún no han recibido el regalo de la salvación. En el nombre de Jesús, amén.